Y la palabra de Dios nos dice, en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. La transfiguración. Vieron a Jesús solo. Por eso somos de solo Jesús. Las Sagradas Escrituras están llenas de figuras que para muchos parece que es por gusto. La raza humana está separada en 2 grandes grupos y en la Biblia hay una serie de figuras retóricas, las cuales muchas veces hacen resaltar la tipología bíblica, de tal manera que Dios siempre ha hablado a través de figuras, y mientras la realidad llega, Dios la ha mostrado siempre por medio de tipos y figuras. Jesús y su círculo de confianza. Jesús escogió 12 hombres como aprendices. 3 formaban su círculo de confianza, Pedro, Jacobo y Juan. Estos tuvieron algunos privilegios especiales. Fueron con Jesús a la casa de Jairo, al monte de la Transfiguración, y estuvieron con Jesús en el Getsemaní. Es decir, Jesús tenía una cantidad de personas que lo seguían. Hemos hecho un cálculo de unas 40,000 personas que seguían a Jesús. Dentro de esas 30,000 personas habían 12 especial, los cuales serían más tarde sus apóstoles. Pero dentro de esos 12 había un círculo más cerrado de confianza. 3 discípulos que gozaron de algunas cosas que los otros 9 no participaron. Eso significa realmente que nosotros debemos tener siempre una amistad abierta con todo mundo. Y yo siempre he dicho, cuando nosotros solamente tenemos 3, 4 amigos en la vida, nuestro mundo es demasiado pequeño. Pero cuando somos amigos de todas las personas, señores, jóvenes, todos, entonces tenemos un mundo amplio, de tal manera que Jesús lo mostró. El círculo pequeño de discípulos muestra realmente su verdadera confianza, y luego tiene 12 que van a ser los participantes de todo, y lo demás que se llama los amigos, que siempre están allí para cualquier cosa, los cuales uno muchas veces los saluda nada más y ahí está todo, pero sí son amigos. Jesús mostró su gloria. Jesús, en su calidad de hombre, subió con ellos al monte. En calidad de Dios, mostró su deidad, por lo que queda demostrado que Jesús posee 2 naturalezas, humano y divino. De tal manera que es humano porque fue formado en el vientre de María, como cualquier niño. Y luego en él estaba la plenitud de la deidad, de manera que entonces en él había 2 naturalezas, divina y humana. Entonces vemos que estando ya en el monte, en la parte cumbre del monte, él se transfiguró frente a sus discípulos. Esto es especialmente este monte que le conocemos como el Monte Moria. Es un monte donde tenemos allí siempre el lugar más alto de Jerusalén. Tenemos ese
monte siempre pasa cubierto de nubes por causa de lo frío que es allá arriba. Jesús sube con los discípulos caminando hasta ese lugar, pero estando allá, cambia su naturaleza. Dice que frente a ellos, estándole hablando, se fue poniendo pálido, muy pálido, de manera que al rato ya no era una palidez, sino blanco, y de pronto la vestidura también se puso blanca y resplandeciente como el sol al mediodía. Y de pronto aparece un hombre a la par de Jesús, y era Moisés. Y aparece otro hombre, era Elías. Y los discípulos Pedro, Jacobo y Juan están asombrados por lo que están viendo. Y luego ellos, y note usted esto, que a pesar de que Moisés había gustado la muerte, Elías el traslado en su propio cuerpo hacia arriba, ambos aparecieron lo mismo con una propia naturaleza a la par de Jesús. Aquí se cumple una petición que hizo Moisés. En el capítulo 36 de Éxodo, él hizo una petición diciendo: Señor, tanto tiempo que he andado contigo y tú conmigo, hemos hablado, y yo no conozco tu rostro. Quiero conocerte, Señor, quiero conocerte. Y el Señor le dijo: no me verá hombre alguno y vivirá. Y vivirá. No me verá hombre alguno y vivirá. Entonces le prohibió el Señor que vería su rostro. Entonces quedó esa petición pendiente. Pero ahora aparece Moisés a la par de Jesús. Aquí su petición fue contestada. Casi a los 3000 años fue contestada su petición. A los 2000 años, esa petición que él hizo fue contestada, indicando con esto que nuestras peticiones siempre tienen respuesta. Dios en el Antiguo Testamento no tenía un rostro visible porque Dios es espíritu. Y ahora Moisés sí está viendo a Dios manifestado en carne. Moisés apareció vivo delante de Jesús. Moisés, según este capítulo, había hecho esa petición y lo aprovechó. Y luego aparece Elías. ¿Por qué es que aparecen los dos? Primero, Jesús dijo a los discípulos después que murió y cuando resucitó, era necesario que en mí se cumpliese la ley y los profetas y los salmos. Moisés representa la ley, Elías el ministerio profético. Por eso ambos aparecen ahí. Y ahora, cuando ellos están viendo, Pedro, Jacobo y Juan, viendo a Elías y a Moisés, entra una inquietud en ellos. Que les cuente Moisés dónde está, porque hasta el día de hoy nadie conoce su sepultura. Y que nos cuente qué se siente estar muerto. Y también que les cuente Elías cómo es irse hacia el cielo, dónde está, qué está comiendo y cómo vive allá arriba. Mientras ellos están con esta inquietud, una voz del cielo aparece y señala a Jesús diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Es decir que Moisés ya no tiene autorización de hablar. La ley se cumplió en Jesús y terminó su ley ceremonial. Los profetas se acabaron. Ya no tienen voz. Ahora la palabra la tiene el Señor Jesús. A él oíd. Entonces, cuando ellos oyen esto, se espantan. Decía Lucas 24:27, Jesús le dice que en él se cumplió la ley y los profetas. Ellos aparecen en el ministerio de la ley y los profetas. Jesús es el cumplimiento de todo. Una voz de identidad le dice oíd. Mientras Pedro y Juan querían escucharlos, a Moisés y a Elías, Dios está diciendo quién tiene la primera y la última palabra. Es el testimonio del Padre, testimonio del Espíritu Santo, que es Jesús, donde está la verdad ahora. Y lo que Él diga, eso es. Por tanto, queda claro que no hay intercesores delante de Dios por los seres humanos. ¿Por qué? El Padre está diciendo, a él oíd. Y también a María se le hizo la pregunta en Juan capítulo 2, verso
5. Ella también dijo, haced todo lo que él os dijere. Así que el Padre dice, a Jesús oíd, y María dice, hagan lo que él dice. Entonces, ni el Padre, supuestamente que es otra persona según la doctrina trinitaria, tiene la palabra. Ni para los marianos y católicos, María tiene la palabra. Muchos han ahí con rótulo diciendo que María intercede por nosotros. María está todavía en el sepulcro, no ha resucitado. El único que se ha levantado de la tumba es Jesús. María sigue reposando, esperando el toque de la final trompeta para levantarse juntamente con todos los creyentes en Jesús. Ella no tiene autorización de ser intercesora de nadie. Entonces, ella misma está diciendo, a él oíd, y él dice, María dice, hagan lo que él dice. Y lo que el Señor dice es, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y también dice el Señor, todo lo que pidieres, hazlo en mi nombre. Porque en el nombre de Jesús está la respuesta a nuestras peticiones y a nuestra necesidad. De tal manera que entonces, si Él ha dicho que seamos bautizados en su nombre, eso es lo que vamos a hacer. Y eso es el consejo de María. ¿Cuáles son los mandamientos que ella deja entonces? A Él oíganle. Él tiene la palabra. María no tiene nada. El Padre supuestamente, que es aparte de Jesús, según la tradición, no tiene nada. Jesús es la única palabra, Él es el principio y Él es el fin. La ley y los profetas terminaron. Jesús tiene la palabra. Dice Mateo capítulo 11, 11 al 12. Nos explica todo esto. Jesús encargó, no digan a nadie la visión. Le dice a sus discípulos. Los discípulos fueron lo suficiente discretos. Pedro contó lo que había visto como 30 años más tarde cuando él escribe la carta. Él dice, nosotros, no es asunto que nos han contado, nosotros vimos al Señor. Y también Juan dice, unos 65 años después, él está explicando en Juan capítulo 1, verso 14, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y segunda Pedro 16 o 6, 18, también nos está diciendo que Él tiene la primera y la última palabra, y también lo que está contando dice no son fábulas. Nosotros vimos y tocamos al Verbo. Hermano amigo, el plan de salvación solamente está en Jesús. Jesús es el único involucrado y es el único salvador. Ni el Padre ni María pueden interceder por ti. El Padre dijo a él oíd, y María dice hagan lo que él les dice. De tal manera que aquí tenemos un cuadro importantísimo que señala el futuro. Los 3 discípulos con Jesús allá en el monte Hermón, vemos allí a 3 de sus discípulos con él, que representan a todo el pueblo de Israel, salvo por haber conocido el mensaje del Señor. Esos hebreos que han sido bautizados en el nombre de Jesús, que es el plan de salvación en esta dispensación. Ellos representan a ese grupo salvados. Gracias a Dios, hay unas 20 congregaciones en Israel que bautizan en el nombre de Jesús. Tenemos hasta allá en Jericó, tenemos en Judea, en Jerusalén, Samaria, hermanos bautizados en el nombre de Jesús, que son hebreos, pero han conocido que en Jesús está la salvación. Elías es la respuesta para los que están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Elías, siendo alzado en un carro de fuego, representa el arrebatamiento de la iglesia a los que estén vivos en el momento que el Señor levante la iglesia. Y Moisés representa a los que han muerto en Jesús, pero a pesar que estén sepultados, van a levantarse, y juntamente con los vivos, a recibir al Señor al aire. Entonces,
Elías representa a los que estén con vida en el momento del arrebatamiento y Moisés a los que hayan muerto. Pero ambos no tienen diferencia, son exactamente iguales. Ya sea que haya muerto o que esté vivo, será lo mismo, porque serán transformados los vivos para estar con el Señor. Y no habrá diferencia entre uno y el otro, porque el Señor dará un nuevo cuerpo a todos. La multitud que está al pie del monte representa a los pueblos y a las naciones sin Jesús, y al resto del pueblo hebreo que no conoció a Jesús en esta dispensación. Quedan para la siguiente dispensación de la gran tribulación para que ellos puedan ser salvos. Ahora, la pregunta que nos hacían el día de ayer: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Terminantemente no. La gran tribulación es después del arrebatamiento de la iglesia. Será entre la otra dispensación de la gran tribulación. Entonces, la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Mientras en la tierra hay una tribulación, la iglesia está con el Señor en el espacio, siendo coronada, siendo reconocida, siendo premiada. Solamente necesita, hermano y amigo, estar listo para ese momento glorioso y así librarse de la gran tribulación, ser bautizado en el nombre de Jesús y reconocer que Jesús es el único